Recomendaciones para esta cursada. En cada ocasión que no comprendan un término, deben de recurrir a un diccionario. Esto va a facilitar mucho la comprensión de los textos, dado que a veces no logramos comprender una palabra dado el contexto en el cual se está leyendo. También con estos términos que vamos a buscar en un diccionario, lo que tenemos que hacer es armar un glosario, ya que muchas veces no es suficiente releer una sola vez para recordar la palabra. Entonces, es posible que una vez que terminen de leer el texto, vuelva a surgir la misma duda con la misma palabra. Es por ello que les recomiendo realizar un glosario. Cuando lean los textos o bien miren los videos, tienen que tener lapicera en mano y un cuaderno para que puedan registrar todas las cosas que a ustedes les parecieron muy importantes y lo que no han comprendido tan bien. Ello los va a ayudar mucho para armar cuadros, mapas conceptuales, resúmenes y obviamente poder resolver las actividades que les voy a ir pidiendo. Es muy importante que cuando lean los textos y miren los videos, lo tengan que hacer en un ambiente libre de estímulos externos. Tienen que evitar distraerse. Esto va a favorecerlos a ustedes en el hecho de que van a lograr una mayor concentración y comprender mejor qué es lo que están leyendo o viendo. Actividad número 1. La actividad número 1 tiene como objetivo ser únicamente de repaso y para ello deberán de completar la siguiente frase. Cuando escucho hablar de economía social, pienso en y completar a modo personal qué es lo que a ustedes se les pasa por la mente cuando escuchan hablar de economía social. Y luego deberán de justificarlo. El por qué es más que nada relacionado a su ambiente, a lo que a ustedes les ha tocado vivir o lo que han visto en los medios de comunicación que los lleva a pensar de ese modo en cuanto a la economía social. Analicemos qué significa la palabra economía. La palabra economía proviene del latín oeconomía y está a su vez del griego oikonomía, lo que se deriva de la unión de dos términos griegos, oikos, que significa casa o bien norma, que si se toma la etimología, la economía sería la administración de una casa o bien la persona que se encarga de administrar el hogar. Asimismo, debemos de diferenciar el concepto de economía política. Lo vamos a realizar más adelante. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En esta oportunidad conoceremos por qué la economía es una ciencia, pero para avanzar primero debemos conocer cómo se clasifican las ciencias. Son muchas las clasificaciones de la ciencia, pero vamos a realizar esta explicación en función de la clasificación propuesta por Mario Augusto Bunge, quien es un físico, filósofo y humanista defensor del realismo científico y de la filosofía exacta de origen argentino, quien distinguió la ciencia entre ciencias formales y ciencias fácticas en su publicación La ciencia, su método y su filosofía en el año de 1960. A su vez, estas dos categorías incluyen otras subdivisiones. Dentro de las ciencias fácticas encontramos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Ejemplo de ciencias naturales son la física, la química, la biología, la botánica, entre otras. Ejemplo de ciencias sociales son la economía, que nos ocupa,
la geografía, la arqueología, la historia, entre otras. Y ejemplo de las ciencias formales son las matemáticas y la lógica. Recordemos que las ciencias formales estudian ideas y que las ciencias fácticas se ocupan de estudiar hechos. Por ejemplo, las ciencias naturales se ocupan de estudiar los procesos, los cambios y las transformaciones de la materia. Y las ciencias sociales, por su parte, se encargan de estudiar al hombre y sus interacciones. Pero también es importante conocer las características que generan esta clasificación entre ciencias formales y ciencias fácticas, que se componen, recordemos, por una parte de las ciencias naturales y de otra de las ciencias sociales. Ahora analicemos estas características. Primero, el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias formales son referentes conceptuales. Referentes conceptuales. Un ejemplo de ello son los números o las operaciones matemáticas. Las ciencias fácticas, por su parte, tienen como objeto de estudio a las cosas, los objetos, los procesos, y hemos dicho también que los hechos. Ejemplo, un árbol se encarga de estudiar la ciencia natural, por ejemplo. Un objeto, un televisor. Un proceso puede ser el proceso de la elaboración del chocolate. Un hecho puede ser estudiar el porqué de los precios en los productos. Veamos el método de análisis de las ciencias formales. El método de análisis en las ciencias formales es la lógica. En las ciencias fácticas es la lógica más la observación. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el campo de acción de las ciencias formales? Demostrar y comprobar axiomas. Y en las ciencias fácticas, su campo de acción es verificar hipótesis. Finalmente, observemos por qué la economía es una ciencia social. Entonces, las razones principales son, en primer lugar, porque estudia el comportamiento humano, las actividades humanas y las instituciones sociales. En segundo lugar, porque tiene un método de análisis basado primero en la observación de los hechos que se quieren descubrir, obviamente, en la formulación de hipótesis por la cual se generalizan los resultados de esa experiencia y porque realiza la comprobación de esas
hipótesis. Que si se logra la comprobación de esas hipótesis, se puede elevar a la categoría de una ley o de una norma. Y por estas razones es que la economía es una ciencia. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ahora que comprendimos lo que significa economía, podemos entender mejor el significado de nuestra materia, la definición de economía social. La economía social también la podemos llamar economía solidaria. Y es así porque se va a referir a un conjunto de organizaciones de productores, de consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que ellos operan regidos por los principios de participación democrática en las decisiones, tanto de autonomía de la gestión, pero lo más importante para ellos es que el ser humano está por encima del capital, lo que significa es que para ellos no importa tanto lucrar, o sea, obtener beneficios con la compra-venta de bienes, sino que lo más importante para ellos es el humano. Estas prácticas que realizan estas organizaciones se ajustan en una nueva racionalidad productiva, ¿sí? Porque la producción rige por el comportamiento capitalista de obtener ganancias. Entonces ellos tienen una nueva lógica en donde la solidaridad va a ser el sostén del funcionamiento de ellos, ¿sí? Se van a diferenciar de la racionalidad capitalista, que es la de obtener ganancias, en donde allí la solidaridad no tiene lugar, y en donde la economía pública, que no permite la autogestionarse, ellos van a lograr hacerlo de esta forma, ¿sí? Van a lograr que su forma de vida logre que todos puedan autogestionarse. Estos emprendimientos, que son de modo particular o de las organizaciones, lo que buscan es articular ellos con entidades públicas o privadas, ¿sí? Que le permitan llevar a cabo esta participación democrática en la vida económica y también en una política de una sociedad, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que ellos lo que intentan hacer es romper con este capitalismo que venimos. Entonces ellos lo que quieren es romper con el ánimo de lucrar, con el ánimo de obtener siempre ganancias económicas con cada actividad que se realicen. Entonces ellos van a tratar de gestionar, buscar personas, entidades, no importa que sean públicas o privadas, ellos van a buscar a organizaciones públicas o privadas que tengan el mismo ánimo que ellos. Por ello decimos que en este tipo de organizaciones lo que se encuentra es como un refugio de categorías sociales puestas al margen de los sistemas de empleo y distribución de la riqueza a los que estamos normalmente acostumbrados, que vemos dentro del mercado y dentro del Estado, ¿sí? Entendemos que la economía social tiene un ánimo totalmente distinto al que normalmente en la economía capitalista vamos a encontrar. Por lo general, las personas que son parte de la economía social suelen estar incluidas dentro de cooperativas, de mutuales, de fundaciones, de organizaciones civiles, de cooperadoras, de fábricas recuperadas que funcionan como cooperativa, pero también vamos a encontrar aquellas organizaciones que son de personas desocupadas
que organizan comedores, huertas o demás emprendimientos. En estos últimos 20 años lo que ha sucedido es que se extendió este concepto de tercer sector. Este término lo que hace es poner un mayor énfasis en la idea de que la organización económica y social de los países constituye en torno a 3 sectores de la economía. Anteriormente habíamos nombrado que la economía social era el tercer sector de la economía. Es por ello que ahora vamos a repasar el primero y el segundo sector de la economía para poder definir bien nuestro tercer sector. El primer sector de la economía nos vamos a referir básicamente a la economía pública. El segundo sector va a corresponder únicamente a las empresas del ámbito privado. Y el tercer sector, bueno, va a ser aquel que estamos hablando, el de la economía social, que lo que hace es reunir a todas las otras formas de empresa y organizaciones que por lo general no tienen fines de lucro, ¿sí? Ellas lo que hacen es basarse en una gestión democrática en la que todos participan de igual forma, y de esta forma lo que hacen es generar bienes y servicios de interés público, o sea, para todos. Quienes utilizan este concepto clásico de empresa, de economía social, lo que hacen es subrayar en su análisis de desarrollo de empresas que operan en el mercado, transando sus bienes y servicios por medio de una gestión de empresas democráticas, centradas en la ayuda mutua y en el interés público. Finalmente, bueno, tenemos que indicar que aunque es posible encontrar otros términos de uso común como economía popular, economía de interés general, economía civil y otros más, que otro término de usos frecuentes es el de sector sin fines de lucro. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de las empresas, hablamos de empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces, nosotros en economía social vamos a incluir a estas, a las que no tienen fin de lucro, en donde ellas ponen el acento en el trabajo voluntario, de interés general, que va a ser realizado solamente con un ánimo solidario. En estos últimos años, esta línea de acción y pensamiento se potenció muchísimo por el desarrollo de iniciativas vinculadas a la gestión ética de empresas y a las distintas vertientes de la responsabilidad social empresarial. Veamos el esquema de ubicación de la economía social. Recuerden que habíamos hablado de que existían 2 sectores dentro de la economía: el sector de las empresas privadas y el sector de las empresas públicas, y luego hablábamos de que la economía social es ese tercer sector. Veamos dónde se ubicaría más o menos. Arriba del cuadro vamos a encontrar que tenemos las empresas hacia la izquierda y que son privadas, y hacia la derecha las empresas que son públicas. Luego están divididas en superior e inferior. Arriba vamos a tener las que tienen un ánimo de lucro y abajo vamos a tener las que no tienen ánimo de lucro o bien son social, como les vamos a decir. A ver, una empresa privada puede tener un ánimo que no sea de lucro, ¿sí? Como por ejemplo algún emprendimiento que tenga una empresa o bien algo que sea totalmente social. Como muchas veces vemos que determinadas marcas lanzan una determinada línea que todas las ventas que se realice ese día se estarán destinando para una ONG que ellos tienen y van a ayudar a determinadas personas con determinados problemas a ellos, ¿sí? Uno de los ejemplos puede ser Messi. Messi tiene una ONG, ¿sí? Pero Messi no deja de ser una entidad que
mueve mucho dinero, ¿sí? Él trabaja y a cambio de ello obtiene un ingreso. Entonces, él realiza una actividad privada, pero a cambio también realiza algunos emprendimientos sociales que no tienen ánimo de lucro. Y luego tenemos aquellas empresas que son totalmente social, que lo que buscan es la autogestión, que ser totalmente democráticos dentro de la organización. Y cuando decimos ser totalmente democráticos, nos referimos a que no va a haber escalafones, que todos va a valer lo mismo nuestra palabra dentro de la organización, que todos podemos votar y podemos participar dentro de esa organización. Eso es lo más importante que diferencia a estos grupos, ¿sí? Entonces, bueno, estas pueden ser algunas públicas, otras privadas, pero es importante entender que lo que es de administración social, ¿sí? Ellas lo único que va a regir es esto, es que el poder de voto de todas las personas que integren esta organización va a ser totalmente democrático y todas las palabras van a valer exactamente lo mismo, ¿sí? Y obviamente no van a percibir un ánimo de lucro, sino que van a percibir un ánimo totalmente social. Analicemos más características de la economía social. Bueno, unas características que son muy sobresalientes de estos emprendimientos sociales o solidarios es que la democracia participativa y la autogestión van a ser el corazón de ellas. Cuando decimos que se van a regir por la democracia y la autogestión de todos sus participantes, lo que estamos diciendo es que va a haber total igualdad en la participación y en la toma de decisiones de todos los miembros o en la elección de las autoridades en el caso de que tengan que delegar esta función. Entonces, ¿qué significa? Supongamos que nosotros tenemos que recuperar una empresa en la cual trabajamos, se presenta quiebra y nosotros decidimos, bueno, para poder continuar con nuestro trabajo, tomamos la empresa. Entonces, si somos 10 personas trabajando, no es que una va a tener más poder de voto que la otra. Aquí vamos a tener cada uno el 10% de poder para decidir. Y como obviamente no siempre todos podemos tomar la palabra, muchas veces necesitamos de que alguien nos represente, pero en momentos de votar todos vamos a valer lo mismo, ese 10%. Entonces, ¿podemos elegir a alguien que nos represente? Sí. Nos sometemos a votación, todos votamos y elegimos a una persona. Pero al momento de tomar las decisiones, vamos a ser todos los que podamos tomarlas, ¿sí? Porque todos vamos a poder tener este poder, ¿sí? Por eso decimos que se llama democracia participativa y autogestión. Nosotros nos gestionamos solos y la democracia es para todos. En segundo término, decimos que la práctica de la solidaridad con especial énfasis en los más desfavorecidos del grupo o de la comunidad en general. En las empresas de carácter de economía social van a tratar de focalizar sus energías hacia este grupo social, que son los más desfavorecidos, ¿sí? Entonces, estas entidades, las que realizan la economía social o solidaria, lo que hacen es promover la economía solidaria. Le dan prioridad a las asociaciones de desempleados, trabajadores en vía de perder el empleo y a los que menos tienen posibilidades de encontrar un trabajo debido a la edad, la falta de calificación, la discriminación de raza o de género. Entonces, ellas lo que hacen es tratar de reubicar a estas personas, ayudarlas, brindarles atención, brindarles asesoramiento. Todo lo necesario le van a estar otorgando a estas personas para que vuelvan a entrar en circuito económico.
En tercer término, podemos decir que otra gran característica que tiene la economía social es el desarrollo local. Los emprendimientos solidarios surgen en áreas específicas por un grupo de individuos que sufren una particular problemática utilizando recursos endógenos. La vida común del grupo es lo que refuerza la cohesión de la comunidad. ¿Y qué queremos decir con ello? Queremos decir que, por lo general, cuando se juntan personas para realizar este tipo de actividades, son personas que tienen particularidades similares, tienen un estilo de vida o una realidad que los ha llevado a tener la misma problemática a cada uno de ellos. Entonces, lo que van a hacer es utilizar los recursos que tengan, que dependan de ellos, ¿sí? Por eso decimos que son recursos endógenos, porque dependen de ellos. Lo que ellos tengan a mano lo van a utilizar, ¿sí? Y obviamente se van a juntar dentro de la realidad que tenga esta comunidad para poder paliar la situación. Y en último término, otra gran característica que tiene la economía social es la sustentabilidad. La economía social se fundamenta en los principios de desarrollo económico respecto del cuidado del medio ambiente y el compromiso con la cohesión social, siendo pionera en las prácticas de responsabilidad social. Muchas veces vemos a los grupos de ONG, que son las personas que se encargan de realizar casas sustentables a personas en situación de calles o totalmente vulnerables, o bien los que realizan juegos didácticos en las plazas con recursos renovables. Por lo general esta característica es muy personal de la economía social. Ser amigables con el medio ambiente, utilizar aquello que está fuera del circuito económico que se tiene como un desperdicio, como sin valor. Las personas que practican la economía social le dan un valor. Analicemos ahora la génesis, el nacimiento de estas iniciativas solidarias. Normalmente podemos decir que el surgimiento de estos emprendimientos sociales, por todas las características que ya mencionamos antes, parte de la conjunción de ciertos eventos a lo que el autor Geiger menciona. Estos son, en primera instancia, a la presencia en los medios populares de prácticas y tradición asociativas, comunitarias o de clase, que están muy motivadas por el sentimiento de un pasado y una problemática común, en la cual los individuos se reconocen mutuamente. O sea, lo que hace es básicamente agruparlos. Además, su génesis va a estar también dada por una dotación de un liderazgo popular legítimo y activo en las organizaciones y movilizaciones colectivas. Otro punto que da nacimiento es el descenso de las modalidades habituales de subsistencia debido a la regresión del mercado de trabajo conjuntamente con la ineficacia o desidia en las políticas públicas destinadas a resolver el problema y generar oportunidades económicas. Aquí lo que plantea el autor es básicamente que hay un sector de la sociedad que queda totalmente relegado, que no logra adaptarse a este nuevo sistema económico capitalista en el cual ellos sienten que no encuentran un lugar para subsistir. También dice que la génesis se da en la actuación de organismos de apoyo capaces de canalizar las demandas de este tipo de emprendimientos, sobre todo en lo que refiere a los instrumentos materiales y pedagógicos. Tengamos en cuenta que este tipo de economía social y solidaria tiene una lógica totalmente distinta, por lo que se necesita de ciertas personas calificadas para poder llevarlas a cabo.
Y en última instancia, lo que plantea el autor, Geiger, es que la génesis, su nacimiento, va a estar dado también por un escenario político donde se reconozca la relevancia de este tipo de demandas sociales y se permita que estas alternativas penetren en los movimientos sociales y en la institucionalidad política. Es básicamente que el escenario político deje ingresarlos, ¿sí? Es más que nada un pedido en este caso. Analicemos a continuación los antecedentes y el desarrollo de la economía social. La economía social tiene como antecedente al cooperativismo obrero que surgió de la resistencia contra la revolución industrial y en consecuente al desarrollo del capitalismo. Robert Owen, en el año 1832, creó la Bolsa de Trabajo en Londres. Luego surgieron otras con la misma forma, donde se intercambiaban productos cuyo valor dependía del número de horas trabajadas en su producción. Este emprendimiento comenzó su final en 1834, con los paros patronales, con el cual conjuntamente colapsaban los sindicatos. Es claro antecedente de los sistemas locales de empleo y comercio en Canadá y en Argentina de los clubes de trueque. También relacionado a la economía social podemos mencionar al movimiento de las comunas, de igual forma vinculado a Owen, en las que se buscaba practicar el principio de repartición, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según su capacidad, llevando a cabo simultáneamente diversas actividades económicas donde regía la solidaridad. El patrimonio de la comuna era colectivo y administrado por todos en conjunto, tomando las decisiones en la asamblea. Estas se han difundido a lo largo de los años y hoy continúan expandiéndose activamente. Otro antecedente muy importante es la cooperativa de consumo Pioneros Equitativos de Rochdale, formada por obreros ingleses en el año 1844. Los principios adoptados por la misma fueron tomados como modelo en otros emprendimientos similares, donde primaron, entre otras, las ideas de igualdad política, educación cooperativa y reparto justo y periódico de las ganancias. Todo ello hace que hoy Rochdale sea conocida como la madre de las cooperativas. Hacia las primeras décadas del siglo XX, las cooperativas se convertían cada vez más en convencionales empresas, quedándoles solo el nombre de cooperativas. Para el autor Singer, el crecimiento del tamaño de las cooperativas y la cantidad de sus miembros dificultaba la vigilancia de la democracia participativa porque la autogestión es dejada de lado por la falta de interés de los participantes en el emprendimiento. Es que antes que las cooperativas fueron sus miembros quienes cambiaron hasta finales del siglo XIX las condiciones de vida y de trabajo del proletariado. Es que eran tan bajas que sus opciones eran someterse o sublevarse. Pero por ese entonces la situación de la clase trabajadora comenzó a cambiar con el aumento de los salarios reales, el derecho a la organización sindical y con ella la posibilidad de parar las actividades, junto con la aprobación de las bases del estado de bienestar. Reconciliados ya con la forma solidaria, los trabajadores perdieron el entusiasmo por la autogestión. La situación cambió en el año 1980, con la vuelta atrás de concesiones otorgadas a los trabajadores décadas atrás.
El sector financiero se volvió hegemónico e impuso sucesivamente ajustes fiscales y monetarios. Y el libre comercio, con el flujo irrestricto de capitales, permitió a las transnacionales transferir cadenas de productos a países de bajos salarios y sin un verdadero estado de bienestar. Por eso es que hoy es posible ver en diversos países un resurgimiento de la actividad económica solidaria a partir de la contrarrevolución neoliberal. El surgimiento de la economía solidaria solo se hace posible con el apoyo de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. En esto, la participación de las universidades resulta particularmente importante, debido a su capacidad de investigación y de elaboración teórica.